8 en punto de la noche del 30 de enero del 2023. Sean todos bienvenidos una vez más a la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David. Bienvenidos. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos. Los invitamos de lunes a viernes, ya no. Hay una noticia, de lunes a viernes, después les cuento. De lunes a viernes a las 5 de la mañana los invitamos a estudiar el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento a las 8 de la noche. Estamos en el video 26, video 26 del tema más espectacular de la Biblia. Eso es una apreciación personal. El tabernáculo de David. La profecía de Amós capítulo 9, versículo 11 y 12, que Dios iba a hacer un tabernáculo, que iba a restaurar el tabernáculo caído de David, para que los gentiles nos pudiésemos encontrar con él. Este tema del tabernáculo nos ha servido mucho de doctrina pesada. ¿Por qué? Porque a través de el tabernáculo de reunión dado en Éxodo 25 en adelante, del Padre Nuestro y de la armadura de Dios, que cada uno tiene 7 puntos principales, hemos aprendido doctrina pesada. Hoy, por ejemplo, vamos a entrar al lugar santo. Durante 25 videos anteriores ya grabados, y que mañana, aseguro que ya mañana pueden verlos en YouTube, vamos a Escuela de Formación Bíblica Integral en YouTube. Hemos aprendido, por ejemplo, el derecho. Hemos aprendido jurisprudencia. ¿Por qué tenemos derecho de entrar? ¿Por qué podemos ser hijos de Dios, que no todos son hijos de Dios? Y debemos estar firmes en esa decisión. Además, el sumo sacerdote nos da el derecho a la entrada. Y aparece la verdad, ceñidos pues los lomos con la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que el Padre está en los cielos y yo en la tierra, y que el sumo sacerdote nos da ese permiso, que la sangre aquí en el altar del holocausto, del sacrificio por el pecado, la sangre derramada por Jesús, nos da la entrada. Ahora recibimos la coraza de justicia. Y la coraza de justicia nos muestra una fuente de bronce, el cual ya no es para limpiar los pecados. Ahora los pecados los limpia la sangre de Cristo, del Cordero. Ahora es el mugre de las manos y de los pies que se nos impregna cada día. Y por eso dice, santificado sea tu nombre. Y aquí comienza la santidad. ¿Por qué? Porque vas a entrar a un lugar ¿qué? Santo. Oído, présteme atención. Primero, buenas noches. Jorgito en Ecuador, buenas noches. El Señor Jesús te bendiga. ¿Cómo estás? Buenas noches, bendiciones para todos. Muy Qué bien, alegría. a Dios, mi hermano. Amén. No he saludado a Carlitos, no he saludado a Olfa. A los demás ya los saludé. ¿Cómo están? A Gladiver no la había saludado. A Alejandro tampoco. Buenas noches, ¿cómo están? Hola Carlitos, ¿cómo estás? Excelente, todo bien para la gloria del Rey. Amén. Si se dejan ver, les agradezco. Todo bien. Ok. Todo bien, calidad. Bueno. En nombre de Dios. Mire lo siguiente. Buenas noches, mis hermanos.
Hola, Olfa, ¿cómo estás? Bueno, quiero que vean Gracias a Dios. la diapositiva. El tabernáculo se divide en tres: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Son tres lugares que hay en el tabernáculo. Ahora, si usted analiza los sacrificios que hacían las personas, los seres humanos, no podían entrar al atrio. Una persona normal, común y corriente, como cualquiera de nosotros, tiene prohibido entrar en el tabernáculo. No puede pisar el atrio. ¿Por qué? Porque a este lugar, al atrio, al lugar santo y lugar santísimo, únicamente entra la tribu de Leví. Aarón, el primer sumo sacerdote, era de la tribu de Leví. Moisés era de la tribu de Leví. Ellos eran los consagrados para ese trabajo. Nadie podía entrar de la tribu de Judá, de Simeón, de Neftalí, de Aser, de Gad, de Manasés, de Rubén, de Isaacar, de Zabulón. Y me faltaron tres. Bueno, nadie puede entrar, solamente los levitas. Y nosotros los gentiles, bueno, si un gentil quería pertenecer al pueblo de Israel, ¿quién me dice qué le tocaba hacer? A ver, ¿quién recuerda de los que han leído la Torá, han leído la ley, la historia? Circuncidarse. Muy bien, Pastor Manuel. Lo primero que tenía era que, ¿qué? Ir a una operación, ¿cierto? El cual consistía en que tomaban una piedra muy afilada, ¿cierto? Tomaban el prepucio, una piel que queda en el glande, en el miembro, y lo cortaban. Eso era lo primero. Y ese acto de circuncisión era la señal del pacto entre Abraham y Dios. Todo descendiente de Abraham se circuncida, hasta los árabes que descienden de Abraham se circuncidan. ¿Sabían ustedes eso? Si usted era de Egipto, como los que cuando ellos estuvieron esclavizados en Egipto, y Dios llama a Moisés y lo saca, muchos de Egipto, muchos de extranjeros se fueron con Israel. ¿Qué les tocó? Circuncidarse. Bueno, nótese, no, eso. Y las ofrendas, oído, del pueblo, las que presentaban el pueblo, esas ofrendas solo servían en el atrio, en el altar del holocausto. ¿Cuál es el problema? Para entrar al tabernáculo usted tiene que ser levita. Pero si usted quería entrar al lugar santo, le tocaba lavarse en la fuente de bronce, en el lavacro, lavarse, y ahí sí poder llegar a la menorá. Miremos la diapositiva, miren esto, llegar a la menorá, llegar a los panes de la proposición y al altar del incienso. ¿Cuántos de ustedes quieren entrar a este lugar? ¿Cuántos de ustedes les gustaría vivir en este lugar? Porque hay muchos cristianos, sobre todo los cristianos bebés, que están en el atrio. Los cristianos neófitos están en el atrio. Estos cristianos que pues saben que Dios es su papá, oran, pero nunca han entrado a la menorá, que es la palabra, la iluminación, los panes de la proposición, el altar del incienso y el arca del pacto. Usted, oído, usted puede vivir en el atrio. ¿Ya es salvo? Sí, ya es salvo. ¿Va a ir al cielo? Sí.
Pero ¿cuál es el problema? Que si usted no entra al lugar santo, nunca va a degustar ¿de qué? De las cosas poderosas del Señor. En el atrio, pues, el sacrificio por el pecado, la acción de gracias, la alabanza, muy bien, lo que venimos estudiando, el lavacro, la santidad, sí, pero no quieres más. No te cansas de 10, 15, 20 años de ir a la iglesia y ya. ¿No piensas tú que ya va siendo hora como de profundizar? Vámonos un momentico al libro de Hebreos capítulo 6. 5 o 6. Hebreos capítulo, capítulo 5, versículo 11. ¿Quién lo lee, por favor? Hebreos 5, 11. Hebreos 5:11. Dale. Acerca de esto, ¿me escuchan? Sí, señora. Dale. Sí. Sí, señora. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Siga, por Por favor. ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Nótese, Por tanto, nótese. Momento. Nótese que el que toma la leche espiritual es inexperto, todavía es un niño. Yo les soy muy sincero. Yo creo que uno debería ser serio con Dios. Y si uno lleva un año en el Evangelio, un año no más, y no se ha aprendido ni los libros de la Biblia, usted no es serio. Y los libros de la Biblia es el abecedario. Cuando usted le van a enseñar a leer, usted aprende A, B, C, D, E, F, G y bueno, en fin, en inglés también y en cualquier idioma. Si usted no sabe el abecedario, pues no va a aprender nunca a leer. Y mi pregunta es, ¿cómo hay personas que no saben ni siquiera dónde queda el libro de Miqueas? ¿Ustedes pueden creer eso? Les dice usted Nahum y no tienen idea. Por eso digo, hay que ser serios. A mí, como siervo de Dios, me toca aprenderme los libros de memoria. Es lo primero que yo tengo que hacer. Y los debo decir hacia adelante y hacia atrás. Voy caminando y los voy recitando. Voy viajando y voy memorizando. Apocalipsis, Judas, primera y segunda y tercera de Juan, primera y segunda de Pedro, ¿cierto? Santiago, Hebreos. Filemón, Tito. Hacía de memoria hacia atrás, hacia atrás. ¿Para qué? Para que usted pueda ir sabiendo. Y vienen ahora las cartas de Pablo. Entonces, ¿qué pasa? Que yo debo entender que no puedo seguir siendo un bebé espiritual. Que no es posible que después de tanto tiempo, dice ahí el texto, debiendo de ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se enseñen los rudimentos, ¿cierto? Lea el capítulo 6, hermana, si es tan amable, versículo 1 y 2 y 3. ¿Qué dice, por favor? por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección,
no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Hasta ahí, gracias. Entonces, ya es hora de dejar los rudimentos. ¿Cuáles son los rudimentos? ¿Sí? El arrepentimiento. Oiga, ¿de verdad toca otra vez hablarle de que se arrepienta de esas obras muertas? ¿De verdad toca volverle a hablar de la fe y enseñarle que fe no es creer, sino que fe es creer lo que Dios dijo que había que creer en su palabra? Si no está en su palabra, pues no es fe. Hay que volverle a enseñar la doctrina del bautismo. Después de que llevamos tiempo hablando, hay que enseñarle otra vez que la palabra bautismo en griego es baptista, que es sumergir, no, perdón, en griego no es en latín, baptista, que es sumergir, sepultar. Y me toca estar peleando con el católico para decirle que no es un chorrito, no es por aspersión de agua, sino que hay que hundir a la persona y sepultarla. Ah, no, usted todavía sigue siendo un niño. Toca volver a enseñarle la resurrección de los muertos. Toca volver a hablarle de Apocalipsis capítulo 20, el juicio eterno. No, pero pasemos la carta, pasemos la hoja a hablar de la santidad, kadosh en hebreo, agios en griego, que es apartado. Ya hicimos un video de este tema, de qué significa santidad. O sea, hermano, ya es hora de que entres al lugar santo. Amados, es hora de dejar de ser niños. Lo enseña la palabra, porque necesitamos poder enseñarles cosas más pesadas. ¿Cómo le vamos a enseñar a administrar los dones espirituales si ni siquiera se sabe, no se ha leído la Biblia, no sabe dónde quedan las cosas? ¿Me hago entender? Esto debería ser para nosotros una amonestación de parte del Señor y decirte: ya, te aprende los libros ya. Apréndetelos ya para poder iniciar. Aprende la doctrina. Aprende, por ejemplo, qué es el pecado. Aprende, por ejemplo, cuál es el derecho tuyo, qué es la verdad, qué es la justificación. Por eso estudiamos el tabernáculo, ¿cierto? Porque hay una orden de parte de Dios. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 15 al 16, ¿qué dice? Primera de Pedro 1, versículo 15 al 16. Bueno, no veo ninguno. Todos tienen la cámara apagada. Préndanla, por favor. Dale, mi hermana, ¿qué dice, por favor? Tiene el subtítulo: llamamiento a una vida santa. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santo porque yo soy santo. Siga, por favor. Y si invocáis por Padre aquel que sin aceptación de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestro Padre, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Bueno, ya destinado desde antes. Hasta ahí, note lo siguiente, ¿sí? Estoy en el proceso de la dormición de Joseph. Bueno, noten lo siguiente. Hay una orden que debemos ser santos. Pero si me toca volverle a explicar qué es santo, no,
entonces toca, no podemos seguir porque todavía seguimos siendo niños. Santo apartado. Entonces, apártese porque yo soy apartado. Esa es una orden. ¿Cuál es el problema? Que si usted fue rescatado de esa manera vana de vivir, la que le enseñaron sus padres, pues condúzcase en temor todo el tiempo que vive aquí en la tierra. No es posible que tengamos que volver a hablar otra vez de esas, sino que el Señor quiere que avancemos. Otra vez hablarle de disciplina, otra vez hablarle de obediencia, otra vez hablar de unidad, otra vez decirle, hermano, hermana, venga, asista, aprenda y siga. No se puede. Si vamos a buscar cosas más pesadas, necesitamos estar juntos. La clase pasada, la del viernes, créame que hasta el día de hoy sigo pensando en esa clase y de que ahora me presento con más ganas delante del Señor. Y cuando algo me viene a decir, pero es que tú eso de qué va, ¿sabe qué? Yo soy justificado, es porque Él quiso, ¿no? Yo no estoy acá porque yo quiera, es porque Él quiere. Quiere que ore, voy a orar. Quiere que estudie, voy a estudiar. Quiere que vaya a trabajar, me voy a trabajar. Y vive uno con una alegría cuando uno entiende la doctrina. Pero ¿cuál es el problema? Que si tú no eres santo, pues vas a estar en el atrio siempre. Y te la vas a pasar en el altar del holocausto, caminando hasta el lavacro y devolviéndose, porque no has tomado la decisión de ser santo, como Él es santo. ¿Se acuerdan que hablamos del Génesis? Primer día separó la luz de las tinieblas, santidad, separar. Segundo día separó las aguas de las aguas, otra vez separar. Tercer día separó ¿qué? Las aguas de abajo y de la tierra, separar otra vez. Entonces, ¿tú quieres que la tierra dé fruto? Debe haber 3 separaciones antes. Primero, sepárate de las tinieblas. Segundo, deja de calmar tu sed con aguas que no sirven. Deja de calmar tu sed con amorcitos que no sirven. Como la samaritana. 5 maridos has tenido y el que tienes ahora tampoco es tu marido, porque ella tenía sed. Separa el agua de la tierra. ¿Quieres tener fruto? Debe haber separación. Y hoy hago un llamado a todos, que ya es hora de dar más. Ya es hora de meterse más. ¿Por qué? Porque necesitamos empezar a vivir en el lugar santísimo. Es que mire, muchos se han perdido de esto. Mire la diapositiva. ¿Cómo se la pasan? Hablando de la verdad, hablando del altar, de la justicia, la fuente de bronce, y nunca entran, pues nunca van a ver una menorá. Jamás van a tener esa iluminación en la vida y no van a tener paz. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, no van a tener fe. Mucho menos Dios los va a mantener. Y mucho menos van a saber qué es la salvación y el incienso, el altar del incienso. Imagínense, hoy por ejemplo, hablando de este escudo de la fe. Hoy me encontraba hablando con una persona. Estábamos hablando, es que cristiana, y que tenía pensamientos depresivos y hasta suicidas. Y como ahora hay pastores que enseñan que si usted se suicida, tranquilo que usted salvo, se va para el cielo. Entonces mi pregunta es, si aquí uno llega, miremos por favor a los panes de la proposición. ¿Sí? ¿Sí los ven? Y los panes de la proposición me da el escudo de la fe. ¿Para qué sirve el escudo de la fe? ¿Sí? Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo.
¿Para qué sirve el escudo de la fe? Para que cuando el enemigo me ataque y me mande pensamientos suicidas, depresivos, yo saco el escudo de la fe y como ya yo sé que son los panes de la proposición, como ya me conozco los panes de la proposición y como a mí ya Dios me hizo una proposición, ¿quién me recuerda cuál es la proposición que nos hace Dios ahí? ¿Alguien se acuerda o no? Ay, Dios santo. Cuando llegamos a los panes de la proposición, ¿cuál es la propuesta que Dios te hace? ¿Quién lo recuerda? Por eso es que más de uno anda preocupado, porque se le olvidó la propuesta que Dios le hizo. Alguno más de uno afanado, porque como no tiene escudo, entonces los dardos lo cogen y de frente. Recuerden la propuesta cuando usted llega a Cristo. ¿Ninguno de verdad sabe la propuesta? Sería bonito que la escribieran bien grande y la pusieran un letrero grandísimo. Encárgate de lo mío, que yo me encargo de lo tuyo. David, eso no está en la Biblia. Ah, bueno, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, todas estas bendiciones te alcanzarán. Deuteronomio 28. Bendito en la ciudad, bendito en el campo, bendito en tu entrada, bendito en tu salida, bendita tu arteza de amasar. Pero sí aprendes a qué, a estar conmigo diario. Ese es el problema de muchos que no han entendido la propuesta que Dios les está dando. Se les olvida la proposición, no entienden. Entonces vienen esos pensamientos de tristeza, te consumen, y ahora tenemos cristianos que andan tomando Valium, Prozac y un poco de pastillas para sentirse bien. ¿Por qué no sacas el escudo de la fe? Que esos son los que pueden apagar el dardo de fuego del maligno. ¿No hay que eso es puro fuego en la cabeza? Y entonces tú dices de una vez, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Qué dice el Salmo capítulo 1, versículos 2 y 3? Que si usted lee la Biblia en las mañanas y en la noche, va a prosperar. Lo mismo dice Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Así harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero más de uno sigue creyendo que pasando horas en la oficina es que va a prosperar. Nunca he leído por allá Proverbios que dice: en vano trabajan los trabajadores, si no es Jehová el que edifica la casa. De más, hay un versículo que dice: de más es levantarse temprano y acostarse tarde. ¿Quién me ayuda con ese texto? ¿Alguien ayúdeme? Por favor. De más es levantarse temprano y acostarse tarde, si no es el que nace las cosas. Entonces, si usted como cristiano no entiende que él tiene que ser lo primero y tiene que ser lo último, o sea, el alfa y el omega, nunca vas a dejar de ser un niño espiritual. Y por eso tenemos gente que sí crece y terminan buscándolo para que hagan las cosas cuando uno mismo debería hacerlas delante del Señor. Yo hoy quiero invitarlos a todos ustedes a que pasen conmigo a este lugar. Vamos juntos, vamos a entrar al lugar santo, vamos a empezar a vivir en el lugar santo. En el lugar santo hay una menorá para ti, hay luz para tu vida. Aquí más de uno está buscando luz y no la halla. Aquí está la luz, pero tienes que entrar al lugar santo. Hay paz para ti. Ay, Dios santo, ese va a ser un tema cuando lo toquemos tremendo. Hay gente que no tiene paz. Es más, hay gente que ni sabe qué es paz.
Los invito a entrar a ese lugar. ¿Por qué? Vámonos a Hebreos. Capítulo 12, versículos 14 y 15. ¿Ya lo leímos? Sí, ya lo leímos. No lo hemos leído. Hebreos capítulo 12, versículo 14 y 15. Los invito a madurar espiritualmente. Hermanos, se lo digo con amor, al niño hay que estarle recordando: mi hijo, entras a las 6 de la tarde, a las 6 de la mañana a clase, mi hijo, la tarea, mi hijo, esos todavía son niños. Si usted tiene un trato con Dios, una proposición con Dios, usted llega temprano. Edelmira, levantaste la mano. El anterior versículo que dijo es ¿Qué? El anterior versículo que dijo que buscara, el Salmo 127:2. Salmo 127:2. Vamos a leerlo. Muchas gracias. Muy amable. 127:2. Por demás. Bueno. Si Jehová no edificare la casa, el versículo 1, en vano trabajan los que edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Entonces hay gente que cree que es que tiene que ir y venir. ¿No sabían ustedes que ese estrés es una profecía de Daniel? Que en los finales tiempos la gente andará de allá para acá. Y entonces no puede ni descansar. Y aquí hay más de uno que le toca hacer una cosa y hacer la otra y la otra. Hermanos, háganse la vida sencilla. Aprendan a llegar delante de Dios. Mire lo que dice Hebreos. Vamos a leer Hebreos. Capítulo 12, versículos 14 y 15. ¿Qué dice, por favor? Hebreos 12, 14, 15. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Entonces, no sea que haya... hasta ahí. ¿Qué pasa? Que si no hay santidad, ¿qué sucede? Nunca vas a ver a Dios. Por eso es importante entender que si usted no tiene santidad, no entra al lugar santo, se va a quedar en el atrio. Y usted va a llevar 5, 10, 15 años de evangelio y siempre va a ser un niño especial, un niño espiritual, porque nunca va a dejar de hablar, como leíamos en Hebreo, de los rudimentos. Entonces siempre andan preguntando: y hermano, y la Trinidad, y hermano, y el diezmo, hermano, y la ofrenda, hermano, y la reprendedera de demonios, y hermano, y entonces salgamos a andar por las calles a ungir la gente y a que, como si el aceite libertara a la gente, como si los demonios huyeran por el aceite. Eso es católico, que echan agua bendita. Entonces usted le echa agua bendita a Drácula, entonces Drácula empieza como si fuera ácido a deshacerse. Eso no es cierto. En ninguna parte de la palabra se ungen a los endemoniados. Eso no existe. Pero es que yo pienso que así es. Bueno, usted todavía es un infantil porque no ha aprendido que la primera regla es que... ¿Quién me dice cuál es el primer pilar? Primera de Corintios 4:6. Si no está en la Biblia, no, señor, no existe, no vale. No piense más de lo que está escrito. Entonces ahora los pastores de hoy toca empezarles a enseñar los rudimentos. Primer pilar, segundo pilar, tercer pilar. No, mejor dicho. ¿Cuántos aquí no se saben los 5 pilares todavía? Imagínense. Entonces toca otra vez como un bebé. Es que ¿cuál es el problema? Crecer es entre usted y el Señor. Yo no me puedo meter ahí. Si usted quiere que yo le dé leche, pues le seguiré dando leche hasta el día en que usted decida masticar.
Porque hay mucho niño consentido que la mamita todavía con 7, 10 años le anda dando cucharaditas. Y es que no come si no le doy la cucharadita, pues sígalo consintiendo. Y el niño no va a comer si usted no está. Y lo que va a sufrir cuando sea grande, que usted no esté, no es que aprendió a ser consentido. Y voy a decir algo con mucho amor y respeto a todos los padres. No críen hijos inútiles. Me gustaría que fueran a analizar a los judíos cómo crían a sus hijos. Un niño judío a los 10 años de edad ya sabe administrar el negocio de su papá, ya sabe hacer cuenta, ya sabe hacer una nómina. Un niño de 10 años de edad en Japón ya desarma y arma un computador, un celular, programa. No juegan videojuegos, estudian, leen, matemáticas, música, con el respeto que ustedes merecen. A los 8 años uno ya tiene que haber aprendido a hacer arroz, frijoles, barrer la casa, trapear, para que la mamita cuando llegue cansada, los hijos tienen hecho el aseo. ¿Se acuerdan o no, padres, que así eran los nuestros? Que cuando ellos llegaban del trabajo tenían que conseguir toda la casa limpia. O dígame mentiroso. No, los de hoy no. Venga, yo le hago todo al bebé porque es que pobrecito el bebé se me va a quemar. Y es que uno no aprende quemándose, ¿o qué? Entonces las mujeres de hoy se la pasan cansadas. Se los digo, mujeres, con el respeto que merecen. A muchas mujeres les toca ser mamá y papá y trabajar y mantener el hogar y andan cansadas. Y el pelado grandote buscando novia o jugando Nintendo, jugando Atari, maquinita, bueno, no sé. Háganse la vida fácil. Les doy una idea que aprendí muy niño, para los padres aquí, que tienen 2, 3 chinos en la casa y no hacen nada. Imagínense los niños de hoy, que ni siquiera pueden con el colegio. Díganme algo entre ustedes. ¿Quién de ustedes le tocó estudiar y trabajar a la vez para formarse? Los de hoy no pueden ni estudiar. Ay, es que estoy haciendo tareas todo el día. Entonces nunca coge una escoba, nunca lava la ropa. Pero cuando uno tiene padres que le enseñan a vivir independiente, que lo forman desde niño a ser una persona autosuficiente, no va a necesitar casarse con una chica y tenerla de manteca siempre. No va a necesitar casarse con un hombre que venga, yo le hago todo para que usted me mantenga. ¿Usted sabe cómo son los judíos? ¿O ustedes ven a los judíos en la calle andando por ahí? No, ellos son apartados. Ellos tienen sus propios lugares. Se los digo, madres, con amor, pongan a funcionar a sus hijos. Usted hace el desayuno, al otro usted hace el almuerzo y al otro usted hace la cena. El sábado a usted le toca el aseo general, usted lava toda la ropa el sábado, toda la de todos, y usted hace la comida toda el sábado. Y así tenemos madres que el sábado y domingo descansan y no andan estresadas, porque sus hijos hacen todo. Ah, pero yo me la paso estudiando. Estudiar no es un trabajo, señores. Trabajo es una cosa, deberes son otras. Ese es su deber. Se está formando. Pero tienes que enseñarle a valorar el dinero al niño. Yo me crié en un hogar donde a uno no le daban dinero. Que papá, para unas fotocopias, eso no existía. Que necesito que me dé para, ¿cómo se llama? Para el transporte, para ir al colegio. Eso no existía en mi casa. Y me levanté con un papá y una mamá que con los primos nos peleábamos los deberes de la casa. No le miento lo que les voy a decir. El viernes en la noche, a eso de las 8, uno cogía la escoba y el trapero y se acostaba a dormir con la escoba y el trapero. ¿Por qué? Esperando que los primos no le quiten la escoba y el trapero. ¿Sabe por qué?
porque trapear y barrer la casa pagaban 5.000. Ay, ¿uno qué hacía? Cogía, venga para acá. Y el otro cogía el jabón y el cepillo. Y se lo escondía. ¿Por qué? Porque el jabón, lavar la ropa de todo bueno, en mi época, lavar la ropa de todos valía 3.000 pesos. Entonces imagínense. Y al otro le tocaba hacer la comida, y hacer la comida si eran solo 2.000. Entonces, ¿qué peleaba uno? Pues hacer el aseo general, ¿verdad o no? Y eso, entonces, recuerdo que el que hacía el aseo general tenía derecho al radio. Entonces uno era el que cogía el equipo de sonido, como uno iba barriendo y trapeando y echando agua por todos lados y bajando y echando agua allá arriba y las telarañas y todo eso. Entonces iba facturando, y entre semana también. Y papá y mamá no andan estresados. Y llegaba la quincena, vengan para acá, sí. El lunes, ¿usted qué hizo? Aquí dice que el lunes usted hizo el desayuno, o hizo el almuerzo, o hizo la cena, o barrió y trapeó, porque todos los días había que barrer, no era aseo general, y pagaban 1.000 pesitos la barrida y la trapeada. Llegaba al final de quincena, tome su dinero y no vuelve a pedir. ¿Usted sabe cuántas veces, por administrar mal el dinero, nos tocó irnos a pie al colegio y devolvernos a pie? Porque uno era un peladito, entonces uno decía, comámonos otra empanada, ¿sí o no? Con otra gaseosa. Y esa empanada y esa gaseosa costaba lo de un transporte. Y entonces uno después, papá, ¿qué tal? No sé, mijo. Bueno, a levantarse una hora antes para caminar 30, 45 minutos y poder llegar a la casa. Y al mediodía con cipote de sol devolverse. ¿Sabe qué pasaba después cuando otro día uno quería comerse otra empanada, otra gaseosa? Uno decía, no se puede. Y el niño aprende a administrar. Los judíos así crían a sus hijos. Y el niño desde pequeño aprende a coger el dinero. Aquí hay más de uno que el niño le pide plata o la niña le pide plata y se la malgasta. Y claro, coja. Y como no le duele, le doy esa técnica. Entonces el niño aprende a hacer un arroz, unos frijoles, una ensalada. Y cuando el niño crece, entonces no aguanta hambre, aprende a administrar, aprende a ir al mercado, a escoger, aprende a ir. ¿Sí me estoy haciendo entender? Son personas útiles. Dejamos de ser niños y nos volvimos adultos y no nos dio la transición duro, ni nos metimos en la droga porque es que nadie me quiere y me está yendo duro en la vida y pobrecito yo. No, se vuelve uno recursivo, inventa cosas, crea empresa. Esos son los judíos. Por eso necesitamos avanzar. Por eso hoy, desde esta tarde que empecé a pensar en esto, cuando el Señor me dijo, les vas a enseñar esto y les vas a decir esto, es que el Señor quiere que la Escuela de Formación Bíblica Integral empiece a hablar cosas pesadas. Como usted viene juicioso, ya no tenemos que devolvernos a los rudimentos, ahora podemos avanzar. Imagínese teniéndole que explicar la diferencia entre arpazo y parucía. Todavía usted está en kinder. Entonces me toca explicarle por qué hoy las iglesias se pegan unas agarradas entre ellas, que la segunda venida del Señor no es el arrebatamiento, la segunda venida del Señor es la venida gloriosa. Entonces, como no saben el significado de las palabras, como nunca han leído Hebreos 9:27, el último versículo que dice que la segunda venida es el arpazo, el arrebatamiento, pues no tienen ni idea de lo que hablan y se forman falsas doctrinas. Hoy vamos a entrar al lugar santo y quiero pedirles el favor a todos. Asistan, pónganse juiciosos, escriban. ¿Se han dado cuenta que les he dictado cosas y no las han escrito? Por ejemplo, la propuesta.
Bueno, se me fue todo el mundo. ¿Dónde andan? Que no les veo la cara. ¿Dónde está mi gente, mi gente, mi gente? Aquí estamos. Ok. Por allá había un par de amigos que antes se dejaban ver, ya no se dejan ver. Por ahí había una amiga mía que hoy está cansada, entonces no se puede dejar ver. Bueno, no importa, bien. Pero ¿están ahí o no? ¿Estás ahí, Marelvis, Marle, Edelmira, Manuel, Marjuris, Olfa, Luz Dari? ¿Están ahí o no? ¿Sí? Bueno. Copiando al frente. Ok. Aquí estamos, aquí estamos. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Sí estoy. ¿Sí? Ok. Segunda de Timoteo 2. Versículo 19 al 26. ¿Quién lo lee, por favor? ¿Qué dice? Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Dice: pero el fundamento de Dios está teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Nótese que comienza el versículo 19 a decir que el fundamento de Dios es firme, ¿sí? Y tiene un sello. Esto es interesante. ¿Cuál es? Que el Señor conoce a los suyos. Y, o sea, mire, que el Señor conoce a los suyos, punto y coma, y 2 puntos. Esa gramática hoy no la manejan. Le aseguro que la mayoría de los que están aquí nunca han escrito 2 puntos, perdón, punto y coma y 2 puntos. ¿Pero por qué? No dicen eso tampoco. La mayoría. Extremista. La mayoría, ¿por qué no puedo decirlo? La mayoría. Cuando van a escribir no saben ni qué son 2 puntos, perdón, punto y coma y 2 puntos. Hay gente que ni siquiera sabe qué es una coma. Y antes de llamarme la atención, mi querida amiga, le voy a contar una historia que pasó el viernes. Por ahí anda el pastor Manuel. Nos fuimos con el pastor Manuel, por allá es que una reunión de pastores. Y en plena reunión de pastores salieron diciendo que había que ungir a los demonios, a los endemoniados. Apenas dijo eso, yo enseguida el Espíritu Santo dijo, ¿dónde está? Y me mostraron un versículo. Aquí dice en Romanos 10, si no estoy mal, alguien que me ayude a buscarlo. ¿Dónde es que está Manuel? ¿Usted sabe dónde está? Aquí dice que... ¿Cómo? ¿Marcos qué? No recuerdo la cita, pero sí sé que es Marcos. Ayúdame a buscarlo, please. Entonces, que salieron a predicar, ¿sí? Liberaban endemoniados y ungían enfermos. Y cuando ellos leyeron, me dijeron, aquí dice el texto que hay que ungir a los endemoniados. Y yo le dije, no, eso no existe. Y 2 pastores dijeron lo mismo.
y se me opusieron. Es más, uno de ellos me quiso callar y yo le dije, déjeme expresar. Lea bien. Y se comían la coma, se la pasaban. Porque el texto decía que sacaban fuera los demonios, coma, y ungían enfermos. Y ese es solo leer la coma, el solo pasar por alto la coma, forma una falsa doctrina. Por eso es que yo les digo que muy pocas personas no leen aquí que dice, conoce el Señor a los suyos, punto y coma, y 2 puntos. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Hoy, 2023, tenemos gente que invoca el nombre de Cristo, fuma marihuana, se la pasa en las tabernas. ¿Conoce usted gente que se la pasa borracha y cuando están borrachos predican? Porque no les han enseñado ¿qué? Santidad. ¿No ve que nadie les ha hablado de santidad? En la juventud hay un muchacho que en inglés se hace llamar el Todopoderoso, Almighty, algo así, no sé cómo se dice en inglés. Yo se los he enviado a ustedes y tiene un tatuaje aquí en la frente, con una coronita o algo así. Y el muchacho dice que fumar marihuana es bueno, porque el Espíritu Santo fue el que hizo la marihuana y como es natural se puede fumar. Y enseña eso en iglesias. Y él es un rapero del mundo, canta canciones con Calle 13 y con... Dígame. Marcos 6:13, la cita. Marcos 6:13. Vamos a buscarla. Marcos capítulo 6, versículo 13. Y echaban fuera demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Se comían esta coma. Y cuando se dieron cuenta que había una coma, se entendieron que una cosa era echar demonios y otra aparte es ungir enfermos, ungir con aceite a los enfermos. Entonces ellos decían, para sanar al cristiano hay que ungir a los endemoniados y a los enfermos. Por una simple coma. Hágase esta pregunta: ¿cómo enseñarle doctrina pesada a una persona que no sabe ni leer la palabra? Que no sabe las reglas de la gramática. Por ejemplo, coja cualquier texto. Sigamos en ese texto. En Marcos capítulo 6, versículo 13. ¿Marcos? Sí, Marcos 6:13. Y la primera regla que toda persona debe aprender es que usted no para hasta que haya una coma, punto y coma o punto. No para. Usted tiene que leer seguido. Sí, por eso es que enseñamos Biblia. Y cuando enseñamos Biblia, lo primero que hay que enseñar es a leer. Entonces miremos el versículo 13. Usted comienza en el I y termina en la coma. No puede parar. Y echaban fuera muchos demonios. No puede y echaban fuera muchos demonios. No lea rápido, lea lento. Y echaban fuera muchos demonios, coma. Recuerde que la palabra coma, la coma se dice en la mente, coma. Y ungían con aceite a muchos enfermos, coma. Se lo estoy diciendo a ustedes, pero usted no lo dice en la mente. Y los sanaban. ¿Dónde anda Marta Zafra Calderón? Mi madre no ha venido hoy. El otro día mi mamá decía que cuando a ellos les enseñaron a leer en el colegio, la coma se leía en voz alta para que fueran aprendiendo a parar. Claro, después hacían silencio. Siga conmigo. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, coma, porque su nombre se había hecho notorio, punto y coma. Y dijo, 2 puntos. Como dijo, o sea, ojo, como ahí dice y dijo, usted cambia la voz y lo hace como si estuviera diciendo la persona. Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes.
Cuando usted está leyendo un relato, gramaticalmente debe cambiar la voz y hacer un personaje para que los que están oyendo puedan comprender. Otros decían, cambiamos la voz, es Elías. Y otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Si no entendemos esta gramática, si no enseñamos esta manera, nunca vamos a poder leer cosas pesadas. ¿Cuántos de ustedes han leído versículos difíciles que uno queda y ¿qué pasó aquí que no entendí? No se me viene a la memoria ahorita un versículo difícil. Bueno, Espíritu Santo, recuérdame un versículo de esos difíciles. De esos que cuando uno lo lee, si no leyó bien la coma, si no leyó bien el punto, si usted cambió una letra, cambió toda la doctrina. Por ejemplo, el principio de la sabiduría es el temor. Y la mayoría de gente cae, ¿no? ¿Qué dice? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cayó. Cayó. De Jehová. Se equivocó mi hermano Jorgito. Váyase a Proverbios, por favor, capítulo 1. Sí, señora Marta, mi hermana Marta, saludos, Dios le bendiga. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría. Para mí era difícil leer Romanos 7:19. Ya lo leemos a ver qué pasa. El principio de la sabiduría es el temor de, no a. El principio de la sabiduría no es que usted le tenga temor a él. Hermano Jorge, ¿qué dice Isaías capítulo 11, versículo 2, por favor? Isaías 11:2. Léalo si es tan amable. Mire cómo debemos. 11:2. 11:2, sí. Dice: y reposará sobre el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Entonces, hablando del Mashiach, reposará sobre el Mashiach el espíritu de Jehová. Y los siguientes vienen con E minúscula, o sea, son las características: espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y poder, espíritu de conocimiento y ¿de qué? De temor de Jehová. Cuando yo leo en Proverbio 1:7 que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, significa que para ser sabios yo tengo que tener al Espíritu Santo, porque Él es espíritu de temor. Si usted no tiene el Espíritu Santo, usted solo tiene conocimiento, pero un simple insensato. Por eso tenemos abogados, ingenieros, jueces de la República llenos de vicios, visitando prostitutas, drogándose, insensatos. Por eso tenemos hombres muy ilustrados que tienen amante, y la Biblia dice que el que tiene amante es un insensato, no es sabio. Solo el que tiene el Espíritu de Jehová es sabio. ¿Por qué? Porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová en mi vida. No que yo le tenga temor. Pablo Escobar le tenía temor. Hitler le tenía temor. El diablo le tiene temor a Dios, pero eso no lo hace sabio. ¿Se dieron cuenta? ¿Cuál fue el que dijo la hermana Yadira? ¿Qué dice? Es en Romanos 7, pues lleva tantas comas, puntos. ¿Romanos qué? Exclamación. Pero despacito. Romanos 7 del 16. 7:16. No, ay, sí, señora. Usted dio con uno de los difíciles.
Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Ey, pare. Hágalo bien y lea, no se pase las comas. Entonces, comencemos del versículo 17, de 16, 15. Porque lo que hago, no lo entiendo. Pues hago lo que no quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. José Luis de Jesús Miranda, el que inventó la secta de Creciendo en Gracia, tomaba este texto y cuando lo leía mal. Y él terminó diciendo que como el pecado mora en él, entonces él ya no es el que peca, peca la carne. Y como peca la carne y la carne se muere y se deshace, él seguía siendo ¿qué? Salvo. Por eso los de Creciendo en Gracia creen que pueden pecar y ser salvos. ¿Por qué? Porque nunca leyó bien el texto. ¿Qué dice el texto? Sígalo leyendo. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva hoy cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y él como que no leyó esta expresión, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios. ¿Por quién? Porque es Jesucristo que ¿qué? Pues que me libra del cuerpo de muerte. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y él se quedó ahí. Y como él no sabe de hermenéutica, entonces se quedó ahí y dijo, bueno, yo sirvo con mi carne, ¿sí? Ahí dice que con mi mente, ¿qué? ¿Sí? Sirvo a la ley de Dios y con la carne sirvo al pecado. ¿Cuál fue el problema? Que él se le olvidó, o tal vez no sabía, no sé, no lo conocí, que la Biblia no se escribió por capítulos ni versículos. Todos los libros de la Biblia se escribieron de una vez, ¡shun! Así que usted no puede parar ahí, porque si usted sigue el siguiente capítulo, dice, ahora, porque él viene hablando del pasado, pero ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y si usted de los que anda conforme a la carne, pues no va a ser salvo. Si sigue sirviendo a la ley del pecado que vive en tu carne, para eso apareció Cristo, para deshacer las obras del diablo y hacernos libres de la carne. Cuando usted le predica eso a una persona, la persona logra comprender que dentro de ella hay una maldad que solo Cristo puede derrotar. Puedes ir a Alcohólicos Anónimos. Y ojo, que a mí me gusta Alcohólicos Anónimos, es bonito. Pero ¿cuál es el problema? Que tarde o temprano vuelven a caer. ¿Por qué? Porque no han entendido la obra de Cristo. Tienes que ser libre. Mire, mis amados hermanos, les pido a todos con mucho amor, ya es hora de dejar de ser bebés espirituales y empezar a profundizar, empezar a meterse más en la doctrina,
porque lo que viene es pesado. Lo que viene, lo que vamos a hablar, la menorá, los panes de la proposición, el altar del incienso. Por ejemplo, el otro día les explicaba a estos pastores, ¿cómo así que ustedes van a coger aceite y lo van a derramar a los endemoniados, a los inconversos, cuando la Biblia enseña que el aceite santo no se aplica a cosas que no son santas? Manuel, levantaste la mano. Oye, David, no estoy muy bueno para hablar, pero ¿sabes que hicieron lo que hicieron? Y donde iban, ahí se pararon en la esquina eso, y eso, los endemoniados quedaron libres, hubo perdón de pecado, remisión de pecado, las casas recibieron bendiciones, eso, mejor dicho, esto aquí quedó limpio de todo, de pecado y de todo. El paraíso. De una manera impresionante. Y echando aceite. Echando aceite, ya, así. Gritando pecado. Yo pensé que los demonios corrían en el nombre de Jesús y no por el aceite. Falta de doctrina. Falta de doctrina. Bueno, vamos a dejar hasta aquí, son las 9:06, toca dormir. Nos vemos mañana otra vez a las 4 orar y a las 5 estudiar. Vamos a crecer, vamos a alimentarnos, vamos a meternos más, porque lo que viene necesita de gente preparada, capacitada, entregada al Señor.